Floricanto presenta. ¿Sabes que el Papa en la Iglesia nos une a Cristo y nos une a Él para el mundo entero? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy estamos celebrando la cátedra de San Pedro. Hay que recordar que la palabra cátedra significa silla o sede, y es de que era desde donde los maestros anunciaban. Por eso en cada diócesis hay una catedral. En la catedral, entonces en el caso de la Iglesia Católica, el sucesor del Papa, que también es obispo, es el Papa para la Iglesia entera. Y tiene también su catedral, porque él es el obispo de Roma. Ahí está San Pedro, ahí está la Basílica de San Pedro. Y tiene su propia iglesia, que es como sede, pues es la iglesia de San Juan de Letrán, que son basílicas. Y pues desde San Pedro, desde el Vaticano, el Papa nos enseña, nos une. Qué interesante es escuchar cómo el mismo Señor Jesús le dirá: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es que la iglesia de Cristo está fundada en la piedra angular, es el mismo Señor Jesús. Pero Él quiso en el tiempo y en la historia, a lo largo de los siglos, que su mensaje se continuara a través de los hombres, de los seres humanos. Pero para ello instituye la iglesia, eclesía, que significa asamblea, y dentro de la asamblea pone a uno que es cabeza. Ese que es cabeza le llamamos el Papa, el sumo pontífice. Y hemos tenido ya más de 260 sumos pontífices a lo largo de los siglos, y el actual es el Papa Francisco. Podemos observar y decir, verán, los papas van pasando, tienen un periodo de amor, de servicio a la iglesia, Dios les llama a su presencia. Y la iglesia continúa. Pero el católico siempre ama, reverencia al Papa, al que esté. Y siempre le desea el mayor bien al que esté. Oiga, padre, pero ahora tenemos dos papas. Sí, nada más que esa es una percepción falsa. Hay un papa que se llama emérito, Benedicto XVI, papa emérito, es decir, ya no está en funciones, y un solo papa, el Papa Francisco. No nos confundamos, porque algunos no aman al Papa Francisco, no lo reconocen, y entonces dicen que la sede está vacante. Falso. Ahí está, elegido por sus hermanos cardenales y de la manera en la que está establecido en la iglesia. Y el Papa Benedicto decidió renunciar
Y entonces él mismo se autodenominó como emérito. Dirá, si yo sigo orando por la iglesia, sigo ofreciéndome por ella. Pero la única autoridad es la que tiene el Papa, que es el Papa Francisco. Por eso nosotros le queremos, le amamos, lo respetamos. Hacemos oración por él y estamos unidos a él. Hace unos días les comentaba, me da pena porque un sacerdote, amigo mío, mexicano, pero hay muchos en otras partes del mundo, diciendo cosas similares. Un rechazo a las palabras, a la doctrina, a la enseñanza del Papa Francisco. Y decían algo que es una barbaridad. Soy sacerdote y yo estoy llamado a obedecer a Dios y no al hombre. Pues es que es el mismo Señor Jesús el que pone a Pedro, a un hombre, al frente de su iglesia. Y con todo respeto para aquellos que no aman, no quieren, que atacan al Papa Francisco, pues mira, no estás atacando a él, estás atacando a fin de cuentas a la institución del papado, que lo instituye el Señor Jesús. Estás rechazando a Jesús. Y por otro lado, cuando alguien me dice, pues no hay que respetar al Papa, entonces ¿a quién sigo? Si no voy a obedecer al Papa, por ejemplo, en el caso que les pongo, de este sacerdote, a este padre lo voy a seguir. No, pero es que también hay obispos, arzobispos, cardenales, unos poquitos. Pero ¿a cuál de ellos voy a poner en lugar del sucesor de San Pedro? No, querido amigo, no nos confundamos. Oigamos con cariño, con respeto a los que no aceptan al Papa Francisco, pero ciertamente nosotros no perdamos el rumbo. La doctrina del Señor Jesús es clara. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del Averno no prevalecerán sobre ella. De esa manera refuerza lo que decía también el Señor Jesús: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y ciertamente el Señor derrama su Espíritu Santo en cada sumo pontífice. Estamos acostumbrados hasta que el Señor los llama a su presencia, o hasta que renuncien, podríamos decir ahora, porque el Papa Benedicto decía, yo renuncio. A fin de cuentas, estoy renunciando a la acción de gobernar, no a lo esencial del papado. Benedicto, cuando comenzó su pontificado, precisamente decía, uno de los deberes, o el deber principal que el sumo pontífice tiene, es el de orar por la iglesia. El Papa Benedicto sigue orando por la iglesia y le seguimos llamando Papa, pero siempre diremos emérito, porque el Papa en funciones es aquel que se elige en un cónclave, y ese actualmente se llama el Papa Francisco. Oremos por él, es muy atacado. Oremos por él, mantengámonos unidos a él, que unidos a él estamos unidos a Cristo. Oremos por él, porque él está llamado también a ser luz entre las naciones, representante de Cristo y nuestro, para poder favorecer que el mundo, desde su realidad, acepte a Cristo en su corazón. Una tarea difícil que han tenido los últimos sumos pontífices, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto y ahora el Papa Francisco, y que tendrán también sus sucesores. Porque el mundo se aleja y se ha alejado y seguirá alejándose de Jesús. Y aquellos que somos fieles a Cristo, encontramos la unidad precisamente en aquel que, elegido por el Colegio Cardinalicio como sumo pontífice, hace presente a Cristo en medio de nosotros y de la humanidad. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia. El sumo pontífice que ha oído estas palabras es el Papa Francisco. Oremos por él. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia,
sobre México y el mundo entero. Amén.